Buenos días a todas y a todos. Es para mí un enorme placer estar aquí de nuevo. Es un honor poder compartir con todos ustedes parte de la experiencia, parte de la evidencia científica que hay, que apoya el uso de la actividad física como una herramienta coayudante, no solo para la prevención, sino también para el tratamiento de la enfermedad cardiovascular. Yo, antes de empezar mi intervención, quería dar las gracias a Educamed por haber sido capaz de reunir a tanto especialista, a gente de distintas disciplinas, a profesionales de distintas disciplinas, para todos enfocados a una cosa, a lo más importante bajo mi punto de vista, que es el paciente. Yo, como tengo el honor de poder... ¿Está puesto? Bien, yo voy a hablar, abro la sesión y voy a hablar de la evidencia científica que hay acerca de la práctica regular de actividad física desde el punto de vista epidemiológico. Voy a dar algunos datos. He tratado de recoger los estudios más recientes que recogen estudios publicados previamente. O sea que voy a utilizar algunos metaanálisis, algunas revisiones sistemáticas para resumir de alguna forma la gran cantidad de información, la gran cantidad de evidencia científica que tenemos en los últimos años. Pero a mí me gusta siempre empezar con una buena noticia. Y la buena noticia es que, según el último ranking de salud global de Bloomberg, España ocupa actualmente el puesto número 1 a nivel mundial como dentro de los países más saludables. Y para que os hagáis una idea de qué significa esto, comparativamente, por ejemplo, con Estados Unidos, que ocupa el puesto 35, pues vemos grandes diferencias, sobre todo en patrones de estilo de vida, grandes diferencias en educación, en sanidad y también en niveles de actividad física. Pero esto no es nuevo. Ya en el 2019 sabíamos que España ya estaba en el puesto número 1 y que la esperanza de vida en aquella época ya era de 86 años, que es lo que se estima para el 2040. Sin embargo, España tiene también una lacra muy importante, que es lo que nos reúne aquí hoy, es la incidencia de tumores en España. Fijaros que la incidencia para el 2040 se incrementa de forma exponencial y que además la probabilidad de desarrollar un cáncer en España el año pasado pues era cada vez más temprana. En la década de los 40, 50 se incrementa exponencialmente esa posibilidad y el objetivo es, como ya veréis, es tratar de desplazar esa curva hacia la derecha. Solamente en el 2022 ya sabemos que la estimación es que haya en torno a más de 280.000 casos nuevos de cáncer en España, con lo cual algo tenemos que hacer y, como decía, el objetivo no solo es reducir la incidencia tanto en hombres como en mujeres, sino además retrasar lo máximo posible esa edad de aparición de esta enfermedad. El cáncer es una enfermedad multifactorial, todos lo sabemos, nutrición, obesidad, el estilo de vida, el estrés, el tabaco, el alcohol, pero yo me voy a centrar principalmente hoy en la actividad física. Voy a tratar de responder si efectivamente la actividad física es una buena herramienta para no solo tratar, pero no solo prevenir la aparición de la enfermedad, sino que pueda ser utilizada como una herramienta coayudante para tratar los síntomas de esta enfermedad. Y la primera evidencia, a mí siempre me gusta ir a la historia para ver de dónde venimos, para saber bien dónde nos encontramos. La primera evidencia de que efectivamente el ejercicio, el entrenamiento en este caso, era una buena terapia para mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida en mujeres con cáncer de mama viene de una tesis publicada, una tesis defendida en el 1980, hace ya 22 años. La siguiente evidencia que tenemos, y primera en España, viene de la mano de nuestro querido Alejandro Lucía. Alejandro Lucía publicaba una nota que hace 19 años que todavía hoy es vigente. Un artículo que os invito a leer, se publicó en el 2003 y todavía, efectivamente, y todavía hoy es vigente. Y además Alejandro publicaba una gráfica que los diseñadores de hoy dirían que quizá un poco popera, pero esta gráfica sigue estando vigente. Esta gráfica se centraba en la fatiga que padecía el paciente debido a los tratamientos, a su propia enfermedad y a su falta o baja forma física, una fatiga que le inducía a tener un estilo de vida totalmente sedentario. No se podía mover, le costaba mucho trabajo moverse y esto, en última instancia, era un
era un círculo vicioso del que era muy difícil salir. Muy difícil salir a menos que se utilizase una herramienta que es el entrenamiento físico para romper este círculo vicioso y atenuar de esta forma la sintomatología de la fatiga. Y es que, queridas compañeras, compañeros, los datos de los últimos estudios publicados, por ejemplo, en Estados Unidos, dicen que el número estimado de nuevos casos de cáncer en Estados Unidos se podría atribuir a la falta de actividad física. Hasta 46.000 personas se podrían, 40.000 nuevos casos de cáncer se podrían haber evitado si estas personas hubiesen cumplido con las recomendaciones mundiales de actividad física, que es hacer 30 minutos de actividad física de intensidad moderada o vigorosa al día. Este estudio, que se publicaba en julio del 2022, utiliza datos muy interesantes, datos individuales de más de 130.000 personas del UK Biobank. Es un estudio con un diseño complejo, pero fácil de entender en el sentido de que utiliza una randomización mendeliana y utiliza datos de 5 genes, 5 polimorfismos que están asociados a ser más activos. ¿De acuerdo? De tal forma que puede establecer relaciones causales entre la variable predictora, nivel de actividad física, y la variable, en este caso, de cáncer de mama. E indica que hasta un 50% del riesgo de desarrollar cáncer de mama se podría evitar. Repito, hasta un 50% de cáncer de mama se podría evitar si las personas fuesen físicamente activas. Y es que la evidencia científica disponible actualmente que indica que la actividad física es una buena terapia para prevenir y tratar el cáncer es muy fuerte, y además es muy fuerte sobre todo para 7 tipos de cáncer. Cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de riñón, cáncer de vejiga, de esófago, de estómago y también de cáncer de colon. Y estudios observacionales longitudinales que han seguido a pacientes durante muchos años y han comparado personas con una actividad física elevada, con personas con un nivel de actividad física muy bajo o un estilo de vida muy sedentario, indican de forma inequívoca que estos 7 tipos de cáncer se podrían reducir hasta en un 35% si las personas fuesen físicamente activas. Fijaros que hablo del 50%, del 35% en estudios observacionales, son reducciones de riesgo poco o nada equiparables a ninguna otra terapia conocida. Pero es que además, si decimos, ¿qué tipo de actividad física? Da igual el tipo de actividad física. Actividad física recreacional, actividad física que se hace en el ámbito laboral, actividad física doméstica, actividad física de transporte, el transporte activo, que es una práctica que se ha ido abandonando, sobre todo en el mundo industrializado, y sobre todo caminar. Caminar, que es tan sencillo de prescribir, pues también caminar se ha visto que puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer hasta en un 18%. Nuestro compañero Borja Martínez del Pozo ha publicado un estudio hace unas semanas muy interesante en una prestigiosa revista médica, JAMA Internal Medicine, donde utiliza datos de más de 78.000 personas del UK Biobank y donde hace una asociación muy interesante entre el número de pasos que hacen estas personas, evaluado objetivamente con un acelerómetro, y el riesgo de desarrollar cáncer. Y recupera el viejo mensaje que todavía sigue vigente de que andar al menos 10.000 pasos al día reduce el riesgo de desarrollar cáncer hasta en un 40%. Y este mensaje es muy importante. Además, el estudio hace análisis un poco más sensibles y hace asociaciones entre el ritmo de caminata e indica que caminar a una velocidad que te permita mantener una conversación, pero que ya haya un poco se incremente la frecuencia respiratoria, se asocia todavía más a un menor riesgo de desarrollar cáncer. Pero ¿cuándo nos ayuda la actividad física a reducir el riesgo o mejorar la terapia? Pues efectivamente, antes del diagnóstico sabemos que se reduce el riesgo de mortalidad por cáncer específico o el riesgo de mortalidad total en torno a un 20%, y después del diagnóstico también reduce el riesgo de mortalidad por cáncer y por mortalidad por todas las causas hasta en un 40%. Pero ¿qué ocurre en aquellos pacientes, en aquellas personas que modifican su estilo de vida? Porque sabemos que hay gente que efectivamente modifica su estilo de vida. Bien, pues vemos que este es un estudio donde siguen a 116.000 personas en Taiwán, donde tienen medidas repetidas cada 4 años y donde han hecho un análisis muy interesante, donde aquí tenemos el nivel de actividad física, inactivo, insuficientemente activo y suficientemente activo. Y aquí tenemos el cambio. Fijaros que las personas que eran inactivas y de pronto incrementan su nivel de actividad física, se reduce su riesgo de desarrollar cáncer en un 15%.
Las personas que son suficientemente activas y que mantienen su nivel de actividad física estable a lo largo del tiempo, recordaros que la siguen durante y hacen medidas repetidas cada 4 años, su riesgo de desarrollar cáncer está reducido en un 20%. Igualmente fijaros lo que ocurre en aquellas personas inactivas que siguen estando inactivas a lo largo del tiempo, el riesgo de desarrollar cáncer está en un 46 o un 50% incrementado, comparado con aquellas personas que no son muy activas, tampoco son inactivas, pero que tienen un nivel de actividad relativamente estable. Con lo cual, nunca es tarde para empezar y un cambio positivo siempre induce a un efecto positivo, en este caso, sobre el riesgo de desarrollar cáncer. Pero vamos a dar una vuelta de tuerca al tipo de actividad física y vamos a hablar ahora ya más concretamente de qué tipo de actividad física. Esto es un estudio publicado en una revista muy importante, British Medical Journal, la revista médica por excelencia, donde compara el tipo de actividad, entrenamiento de fuerza, entrenamiento aeróbico o ambos tipos de entrenamiento con no hacer ningún tipo de actividad y analiza el riesgo de mortalidad por todas las causas, en azul, el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular, en amarillo, el riesgo de desarrollar enfermedad crónica respiratoria, en azul, y en violeta, riesgo de mortalidad por cáncer. ¿Y qué vemos aquí? Lo que vemos es que cuando se hace entrenamiento de fuerza, el riesgo de desarrollar o de morir, en este caso de morir por cáncer, se reduce en torno a un 15%. Cuando se hace entrenamiento aeróbico, el riesgo se reduce en torno a un 22%. Sin embargo, y esto es justamente lo que dicen también las recomendaciones mundiales de actividad física, cuando se combinan entrenamiento de fuerza y entrenamiento aeróbico, el riesgo disminuye hasta en un 40%. Entrenamiento de fuerza que ha estado durante mucho tiempo olvidado, pero que nosotros ya en el 2008 publicamos que tener niveles medios o altos de fuerza muscular reducía hasta en un 40%, el riesgo de morir por cáncer. Hace ya 3 años se reunieron 17 organizaciones distintas a nivel mundial, la Sociedad Americana de Medicina del Deporte, la Sociedad Americana del Cáncer, la Sociedad Danesa de Fisiología del Ejercicio, la Sociedad de Cirugía, muchas organizaciones muy importantes relacionadas con la salud de la población general y concretamente con el paciente oncológico, y el mensaje era muy claro. El mensaje era claramente que el tratamiento del cáncer debe incluir un plan de ejercicio personalizado. Y si no nos ha quedado claro, cuando nos toca en el bolsillo, parece que ya lo entendemos un poco mejor, las estimaciones indican que por cada euro invertido en actividad física, esto podría ahorrar hasta 15 euros en gasto sanitario. Y ya os digo yo que estos análisis de coste-efectividad no se han hecho con pacientes oncológicos, que desafortunadamente tienen un coste sanitario mucho más elevado que la población general. Con lo cual, la estimación es que no sean 15 euros, sino que sean 30 o incluso 45. Sin embargo, sabemos que, como decía, el cáncer es una enfermedad multifactorial y para dar respuesta a esta enfermedad necesitamos equipos multidisciplinares. Solo con la actividad física no podemos prevenir, tampoco podemos tratar, tenemos que unirnos a otros profesionales. Y en ese sentido hay un estudio publicado en junio donde pone de manifiesto el efecto sinérgico de la actividad física y también de la dieta. Aquí tenemos calidad de la dieta, tenemos niveles de actividad física, bajo, medio alto, y niveles de calidad de la dieta de bajo, medio y alto, y vemos que el riesgo de mortalidad por cáncer, el menor riesgo de mortalidad por cáncer se da en aquellos grupos que tienen altos niveles de actividad física de intensidad moderada vigorosa. Altos niveles significa alcanzar las recomendaciones. 30 minutos al día de actividad física de intensidad moderada vigorosa. Como quieras. Como dicen los americanos, do it your way. Hazlo, but do it. Muévete, ¿de acuerdo? Fijaros que dice, a aquellos que tienen una buena calidad de la dieta y hacen actividad física, alcanzan las recomendaciones, tienen un riesgo de mortalidad por cáncer de en torno a un 25% menos. Este paper se publicaba hace unos días, lo he leído justamente esta mañana dándole un repaso a la charla, y es la primera evidencia científica que pone de manifiesto que la diabetes tipo 2 se puede remitir utilizando un ataque multidisciplinar, donde hacen sesiones educativas, intervención nutricional. Esto se publica en la revista canadiense de medicina canadiense de diabetes, y utilizan la dieta mediterránea, dieta tan conocida para nosotros, y además dice
Personalized Exercise Training, ejercicio personalizado. Hacen un diagnóstico, evalúan el consumo máximo de oxígeno, evalúan la fuerza muscular y prescriben individualizadamente para cada persona, en función de su forma física, en función de su estado de salud, en función de su necesidad y de su objetivo. Bien, pues lo que ven es que el 20% de los participantes con prediabetes remite drásticamente la diabetes y el 12% de los participantes con diabetes tipo 2 remite la enfermedad. Yo quería terminar dando algunos ejemplos de buenas prácticas. Yo creo que el primer ejemplo de buenas prácticas en España viene de la mano de nuestro compañero, al cual le tengo una gran admiración, tanto profesional como personal, Alejandro Lucía, que consiguió instaurar sorprendentemente una unidad de ejercicio en el Hospital Niño Jesús. Esto fue en el 2005. Y lo sorprendente no fue que él fuese capaz de convencer a los oncólogos, a Luis Madero, si no me equivoco, para implementar esa unidad de ejercicio en el hospital. Lo sorprendente es que hoy, en el 2022, después de tantas buenas experiencias, tanta evidencia científica y que ha puesto de manifiesto que efectivamente estos pacientes se benefician de la práctica regular de actividad física y del ejercicio personalizado, lo sorprendente es que no haya una unidad como esta en todos los hospitales de España. Eso es lo sorprendente. Hay otros muy buenos ejemplos de buenas prácticas de la mano de la Asociación Española de Ciencias Asociación Española de Cáncer. Hay también iniciativas privadas muy interesantes. Tenemos aquí algunas de ellas lideradas por nuestras compañeras que hablarán un poco más tarde. Yo quería traer una que me toca muy de cerca porque está en mi ciudad, porque la vi nacer, y esa experiencia es la de la Fundación WAP. Una fundación que nace por y para los pacientes, que nace de un paciente y que hoy, bueno, pues tiene la suerte de poder tratar a varios cientos de pacientes oncológicos, no solo en Granada, también en Madrid, también en Málaga, y una filosofía muy clara. Una filosofía muy clara que yo quiero poner de manifiesto y que aquí ya se ha puesto de manifiesto desde el principio de este seminario, de este congreso, de este curso, que está centrarnos en lo que realmente importa, que es el paciente. Y tratarlo desde un punto de vista multidisciplinar. Esta unidad involucra médicos de familia, a oncólogos, a profesionales de ciencia del deporte, a profesionales de la nutrición, a fisioterapeutas y también, cómo no, también a psicólogos, porque hay que tratar muchos problemas psicológicos que vienen acompañados con esta enfermedad. Yo quería terminar mi intervención poniendo un pequeño vídeo de la unidad para que todo el mundo conozca qué es la WAPO y en qué se basan los valores de esta unidad. Muchas gracias por tu atención.